Bienvenidos en otra ocasión al podcast ¿Qué hay que pensar? orientado a la psicología del desarrollo. En esta ocasión me estarán acompañando mis compañeros de la Facultad de Psicología Tennyson Rivera. Y Gustavo Rivera. y yo, Axel Osorto. En esta tercera temporada, nosotros nos hemos estado enfocando en el periodo de la vejez. Y como bien sabemos, la vejez o el envejecimiento conlleva un deterioro cognitivo. En este episodio nosotros estaremos tratando los trastornos mentales que sufren nuestra población en la tercera edad, más específicamente los trastornos de ansiedad, los de depresión, el delirio y los trastornos psicóticos. Para comenzar, a mí me gustaría primero definir lo que es un trastorno mental, porque se suele tener la idea errónea sobre las personas que suelen tener estas condiciones. Creen que simplemente al escuchar que una persona lo tiene, estos son locos, o en muchas costumbres, especialmente arraigado al pasado, a creer que ellos tenían el demonio dentro. Cierto. Más en una sociedad como la Y nuestra. no, si es verdad que ellos tienen una condición y hay que darle un trato especial, pero si se les trata de la manera correcta, ellos pueden llevar una vida común y corriente como cualquier otra persona. Para definirlo, yo quiero dar la definición que nos da el DSM-5, el Manual de Diagnóstico y Estadístico para los Trastornos Mentales, y nos dice que es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo, que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o el desarrollo que subyacen en sus funciones mentales. El primer trastorno del que nosotros vamos a hablar, que padecen la tercera edad, es el trastorno de ansiedad. Bueno, para empezar, un breve concepto sobre vendría a ser el trastorno de ansiedad es como es un estado emocional caracterizado por sensación de malestar, aprensión y preocupación excesiva. Ya puede ir acompañada con síntomas somáticos, pero para llegar a un punto más profundo, es una preocupación hacia algo que puede ser una amenaza real o imaginaria, y la diferencia es a esa conjunto con, si la comparamos con una preocupación normal, o un tipo de miedo a algo que está pasando en el presente o que está frente a nosotros, porque la ansiedad viene a sensaciones o pensamientos de cosas que todavía ni siquiera han pasado, y esto puede ir acompañado con síntomas somáticos como dolor de cabeza, problemas gastrointestinales, secreciones en algunos casos, erupciones cutáneas también, sudoración y sensación de mareo. Y también puede ir, la ansiedad también puede ir acompañada junto con otros frecuentes trastornos, específicamente en el Alzheimer, como estamos tratando en este momento, como una depresión, demencia y alcoholismo o enfermedades cardíacas. Bueno, esa es una definición bastante generalizada porque también existen tipos de ansiedad, tanto como la agorafobia, fobia social, entre otras. ¿Y cómo las personas de la tercera edad afrontarán este trastorno? Porque cuando hablamos de ansiedad, se divide en bastante más, como comentaste, de la agorafobia, que es el miedo a los espacios públicos. Si nosotros vemos a los ancianos, ellos son personas que les gusta estar mucho en su casa, a ellos no les gusta salir. También tenemos las fobias, el miedo irracional a cualquier cosa que por lo general se suele ser agregado de una experiencia en la infancia. Uno no simplemente le tiene miedo a algo de la nada, uno comienza a desarrollar conductas gracias a las experiencias que nosotros hemos vivido. Eso simplemente es como un patrón de reconocimiento que ellos tienen y como defensa pues reaccionan ante esto, pero de una manera bastante excesiva, exagerada, hasta el punto de que incluso ellos no pueden controlar su conducta, simplemente se paralizan. Hemos visto, es bastante común en las personas que tienen ansiedad, los tics, que les dicen, y de ahí de los tics también puede pasar lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, que es otro que es bastante, que cae dentro de la definición de los trastornos de ansiedad. Por lo general, pues, los trastornos de ansiedad, como bien decías tú, vienen a un miedo irracional, y lo mejor que nosotros podemos hacer es acompañarlos y asegurarles que ellos tienen un espacio seguro, que ellos realmente
sí es verdad que pueden tener miedo a lo que pasa porque ellos pues que tienen miedo, pueden podemos decir, en el capítulo anterior hablamos de la muerte. Por mucho que nosotros podamos aceptar la muerte, esto no deja de causarnos hasta cierto punto pánico. Y hay personas a las que le causará mayor temor que otras. Sí, incluso me gustaría destacar que aunque muchos ancianos podrían decir de que no le tienen miedo a la muerte o de que están listos para, o sea, no es que vaya a pasar, pero pueden llegar a tener una sensación, una situación en la que están al borde de ella o que piensan de que sí va a ser, obviamente no es que van a reaccionar muy tranquilos que se diga. Obviamente van a sentir ansiedad, van a sentir tristeza, desesperación ante ese momento, porque una cosa es decir, otra cosa es pasar por eso o, vaya, estar a punto de pasar por eso. Y eso ya podría entrar en ese tipo de sentimiento de ansiedad que pueden experimentar en ese momento. Por ejemplo, me gustaría contar que hubo una ocasión en la que mi abuela, estamos hablando de personas de tercera edad, estaba limpiando una piscina que mi abuela nos compró a mis hermanos y a mí. Cabe recalcar que yo no lo sé, pero mis hermanitos pequeños sí. Entonces nadie más la limpió y ella dijo, bueno, pues voy a limpiarla yo. Entonces ya la estaba limpiando y tal, ya había limpiado, pero estaba por recogerla, se paró en medio y se resbaló. Nosotros escuchamos desde lejos un crack, entonces fuimos a ver por ella y ella estaba quejando y agonizando, que era porque se había caído encima del brazo y no se rompió el hueso, sino que eso se lo dislocó. Creo que cuando la parte de aquí de la unión pues se zafa. Y estaba agonizando bien triste y llamaron rápido a sus hijos, a unos tíos, para que la pudieran llevar al hospital. Fueron y todo, pero cuando vino le habían dicho que tenía que operarse. Pero ella no quería operarse porque tenía miedo a eso. Pero en lo que estaba descansando, porque ella quería que mejor menos un quiropráctico que le acomodaran mejor eso, ¿va? Y en lo que estaba relajándose, descansando, ella nos llamó a todos, uno por uno. Básicamente me estaba despidiéndose. Dije, no, que pórtense bien, que no le hagan muchos problemas a sus hermanos y a mis hermanos. Y ella dijo, pero no le va a pasar nada, solo se les fue el brazo, o sea, solo se les fue el brazo, no es nada muy preocupante. Pero es que ya le había dicho que estaba bien, que no iba a pasar nada, solo tenía deslocado, pero ya sentir ese dolor, pensaba que ya me lo seguía. O sea que, igual también, no es que quitarle la importancia a esto, porque una persona podría simplemente morir por preocupación o pensar que algo malo le podría pasar. Pero ella estaba tan en ese sentimiento como de preocupación que ella pensaba de que ella se podía ir porque estaba llorando. Es como en esas películas de la época en la que la anciana estaba echada y postrada y estaba como quedando sus pertenencias y demás. Pero fue tanto el sentimiento que todos estábamos llorando que no estábamos seguros y no, o sea, no decíamos sí, ya menos se iba. Pero al verla ahí, no agarró sentimiento, era que no diga eso, no va a pasar nada malo. Al final, pues solo vino el quiropráctico después y como del brazo. No sé si para ella hubiera sido mejor la operación o no, porque también la pasó mal en ese momento. Pero ahí anda normal ya y cuando nos acordamos de ríe. Sobre que cómo estaba como que ya a punto de decir, no, yo les dejo esto a ustedes, de que cuídense, de que hacen bien la casa y así. Entonces, uno pensaría muchas veces, porque uno dice, así son las señoras, de que pueden ser dramáticas, de que es muy emocionales, pero es que no solamente pasa con las ancianas, mi abuelo también ha tenido sus cuadros en cuanto a sus enfermedades, porque una otra ocasión, entrando a otra ya, de él yendo al médico con mi hermana, porque se sentía demasiado mal de su pie, porque padece mucho sobre las articulaciones. Llegó y le han recetado una cantidad grande de medicamentos y él se puso a llorar al llegar, cosa que nunca hace, o por lo menos yo no recuerdo muchas ocasiones en las que él llore porque no podía pagarlo. Y mi hermana y mi mamá le llamaban, dijeron de que no se preocupe si ella lo iba a pagar, o sea, mi mamá, ella es lo que le iba a pagar. No, pero que tampoco quiero que gaste mucho en mí, no quiero ser una carga. Y ese es el problema que ya me estaba también y en otras ocasiones en esta época me hablaba, de que muchos hombres en la tercera edad tienden a tener ese sentimiento de sentirse inservibles e inútiles cuando llegan a esta etapa, porque cuando ellos eran básicamente la cabeza del hogar, ellos eran los que proporcionaban el bienestar y la economía a la casa.
Y cuando él se sentía una carga al ver de que su hija tenía que pagar por él todos los medicamentos que él antes se pagaba a sí mismo, se sentía súper mal. Porque yo veía que esto estaba respirando demasiado agitado, que lloraba, de que le temblaban las manos. Bueno, más de lo normal de que ya tiene el diario. Pero es como cosa que recuerdo bastante porque no suele él comportarse de esa forma. Es que como hemos comentado antes, en esta etapa ellos se suelen volver como niños. Ellos suelen ser más dependientes. A lo mejor en su juventud, en su adultez, a ella le hubiese pasado esto y no hubiese reaccionado de esa manera. Pero claro, ella se ve ya con una edad. ¿Cuántos años tenía con ustedes? Eso fue hace como 3 años. No, 2 años. Tiene como 62 tiene, creo yo. 62. Es que por eso ellos ya se ven con una edad y ya piensan que cualquier mínima molestia que ellos tienen lo ven bastante más grave. Porque conocen que pues son más débiles, son más débiles, ya no tienen el mismo vigor que antes, perdón. Y por eso es que ellos suelen sobreexagerar y por eso es que es bastante común que ellos desarrollen esos trastornos porque ya no tienen el mismo nivel cognitivo que tenían cuando estaban jóvenes. Sí, otro factor que puede llevar a provocar la ansiedad en los ancianos son las pérdidas de personas significativas o que han sido cercanas a ellas o a ellos. Eso puede provocar lo que es un estado de ansiedad. Bueno, mi abuela, las únicas 2 personas que yo conozco que han sido significativas para que ha perdido han sido su mamá y su hermana. Su mamá la perdió hace varios años, yo no me acuerdo exactamente cuánto fue, y igual tampoco yo interactué mucho con mi bisabuela, pero para ella fue muy importante. En su tiempo pasó unos meses bien tristes, pero yo digo que lo superó porque ya no es normal hablando del tema, habla de ella y no se pone tan cabizbaja como antes. Y cuando murió su hermano, sí fue fuerte, pero eso lo superó rápido. No lo creí en el momento. Ustedes saben de que es normal de que uno como que no, mi hermano, no, esto no es cierto y se fue al funeral y demás. Pasó como una semana ahí de luto por él, pero pasó normal. O sea, cuando estaban ahí en el momento sí estaba bastante desesperada, pero porque era una familia bastante cercana de su hermano. Entonces entiendo de ese sentimiento. Otro factor que puede llegar a provocar lo que es la ansiedad son los factores sociales. Tal vez un evento que surgió una persona, lo que es en una calle, por así decirlo, en un lugar público, entonces esa persona ya no vuelve, o sea, le vuelve a dar un ataque de ansiedad cuando vuelve a estar en un lugar donde hay demasiada gente. Como un ataque de pánico. Sí, también se le ve a lo que es en los ancianos, también, por eso muchos ancianos casi no les gusta salir, porque tal vez en su juventud tuvieron un evento así. Bueno, yo no sé decirte, es que a mis abuelos no les afecta tanto el hecho de estar en un lugar con mucha gente, porque ellos siempre han sido bastante sociales. Igual mi abuela no es, o sea, es mi abuela sí, pero no la considero como una abuela muy abuela. Entonces, por ejemplo, ella no es tanto de sentirse muy atrapada, porque cuando ella se siente mal, ella ya sabe de cuando se siente muy triste, o ya puede perfectamente salir a caminar o ir a ver a su familiar, ella solita lo hace, ni siquiera pide permiso. Yo le digo, ¿a dónde va? No, ¿a dónde mi hermana? No, voy a caminar un rato, y se va. Y de repente, antes tenía ese hábito de que yo llegaba del trabajo y no estaba. Y yo me iba, estar en un rato, yo no me hice raro que no estuviera en la casa. Y de repente pasaba como una hora y regresaba. Yo le digo, ¿a dónde fue? No, fui a caminar de aquí al bulevar y de regreso. O sea, iba desde la casa hasta el bulevar caminando de regreso, pasaba comprando unas cosas y normal. Ya no lo suele hacer tanto, pero dice que extraña eso. Y mi abuelo, pues, tranquilamente cuando se entra así, va a San Pedro, a ver a sus hijos, regresa para platicar con un montón de gente, porque conoce un montón de gente. Y es normal de regreso, no sé, tal vez, como ya mencionaron, depende de cada quien. Es más normal, sí, pero siento que afecta un poquito más a las personas de esa edad que son un poquito más ya mayores, como de 80 para arriba. Entonces. Yo creo que es que ellos por lo general se suelen sentir a gusto en su círculo social, con las personas, con sus familias o con sus amigos cercanos. Ellos sí van a estar y les va a gustar convivir. De hecho, es lo que les va a ayudar a sentirse acompañados. Pero cuando hablamos más sobre lo que él decía, de este pánico a los espacios públicos, pues cuando está aquel montón de desconocidos, como ir al centro comercial, a ellos no les cuesta eso.
No, pero es que también, bueno, por lo menos en mi abuela te digo, porque aquella vez, creo que fue el año pasado, aquella vez que vino Shin aquí, que estaba repleto de Sí, gente, ajá. que estaba repleto, que estaba repleto de gente, el parque y toda la onda, creo que fue el día siguiente, porque estaba hasta toda la carretera tapada, que no podían pasar, que parecía que había huelga. Yo no me había dado cuenta porque yo estaba en el trabajo, pero cuando regresé, me dicen mis hermanos de que mi abuela nada más supo de que Shin estaba aquí otra día y salió sola ahí yo no sé si fue con sus hermanas, pero salió. Y de repente me di cuenta porque me vine contando ya súper emocionada que lo vio y que le pudo dar la mano, pero es que estuvo con un montón de gente, o sea, era un tumulto de gente, súper No, sí, aglomerado el parque, y ella andaba ahí, súper entusiasmada, saltando y viendo si estaba ahí cerca y si se puede tomar una foto con él. Hasta le estaba gritando, súper fan de ella. sí, es que, pues en este caso tu abuela tenía un poco diferente, pero mi abuelo sí que eran en este caso, que a ellos no les costaba mucho salir. Ellos sí que convivir con la familia a gusto, pero a la hora de decir que lo lleváramos a un lugar, me recuerdo de la última Navidad que pasamos con mi abuela antes de que ella falleciera. Una de mis tías les quiso sorprender a ellos y llevarlos a pasear a San Pedro, porque ellos son del sur y de más completamente se llama San José, Choluteca, donde ellos no son de la ciudad. Entonces mi tía, ella los quiso llevar a pasear en San Pedro, en la zona urbana, para que ellos me conocieran más, pero se veía que ellos pues, no estaban de todo a gusto, que no estaban pasando bien, porque al fin y al cabo, como decía antes, esto no es lo que a ellos les gusta más estar en su casa con su familia. Son más hogareños. Mientras hablábamos ahorita sobre los trastornos de ansiedad, tú comentabas que tu abuelo, él se sentía decaído cuando perdió este rol de proveedor de su casa. Eso fue bastante sí cuando, más que nada en la pandemia, yo me recuerdo bastante que fue bastante sacado de onda porque yo no estaba acostumbrado a verlo tanto a la casa, porque él normalmente pasaba mucho más tiempo ahí en San Pedro junto con sus hijos en el negocio que tenía. Y mi mamá le dijo de que por salud, porque sí estaba un poquito más afectado debido a eso, y por la seguridad de que estaba pasando en pandemia en el 2020, pues le dijo mejor que en la casa. Entonces él dijo, no lo aceptaba al principio porque no se sentía cómodo no haciendo nada y sintiendo que no estaba aportando en algo. Y yo en ese punto sí lo vi porque claro, eso específicamente se lo dijo, que no me gusta no hacer nada. Entonces nosotros animándole de que no, pero puedes descansar, sí, pero es que ese es el punto. Para mí, por ejemplo, para otra persona, tal vez de mi edad, descansar sería como, oh, gracias, pero para él, descansar se siente mal porque él creció con ese pensamiento de que si no hace nada, no está haciendo algo bien. Entonces, cuando estuvo empezando a estar siempre en la casa, en la hamaca, teniendo su propio espacio, porque tiene su propio espacio afuera, o sea, es como que tuviera un segundo cuarto, sin paredes, ¿va? Pero él ahí pasa y ahí, pero en el inicio fue bastante duro para acostumbrarse a estar siempre en casa, en tener que vernos, pero no por disgusto, sino porque tener que acostumbrarnos a que él ya está siempre ahí, asentado, de que más cuando encontraba la manera de tener que hacer algo, por cualquier cosa que no funciona en la casa, no, yo lo hago, no, yo lo arreglo, no, yo voy, no, yo ayudo en esto. Entonces siento que eso aporta un poquito, ni siquiera en dejar lo que él aportara o ayudar en cosas pequeñas para que no se sintiera como que lo estamos excluyendo o que se sintiera que no era útil para algo. Y es que eso nos puede dar una buena entrada a lo que es el siguiente trastorno que nosotros vamos a tocar, que son los trastornos depresivos que suelen este, tener las personas de la tercera edad, que hay que comentar que la depresión realmente es el trastorno más común en las personas de la tercera edad. Bueno, yo voy a dar lo que es el concepto, según el DSM-5. Dice que la depresión es un trastorno caracterizado por un estado de ánimo deprimido o la pérdida de interés o placer en la mayoría de las actividades. En sí, para un diagnóstico se debe presentar al menos 5 síntomas en un periodo de 2 semanas. También lo que es el DSM-5 clasifica lo que son varios tipos de trastornos depresivos, como el trastorno depresivo mayor, eh, persistente y trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo. Digamos, cuando hablamos de la persona esta por lo general,
No simplemente suele ser que nosotros estamos decaídos porque todos tenemos mal días. Todos tenemos un día en el que, por mucho que nosotros queramos hacer algo, todo nos va a salir mal y esto nos va a afectar nuestro estado de ánimo y vamos a estar decaídos y no vamos a querer nada, no vamos a querer hacer nada, no vamos a querer que nadie nos hable, que nadie nos vea y estar solos con nosotros mismos. Pero cuando hablamos de la depresión, tanto al igual que la ansiedad, suele ser más intenso y por lo general suele ser prolongado, no va a ser algo que tú lo vayas a curar de la noche a la mañana. Hoy estoy bien, al otro día estoy mal y así, sino que por lo general va acompañado de un episodio bastante profundo para ellos que les causa bastante tristeza. Como por ejemplo puede ser un duelo. Sabemos que existe el duelo no resuelto. Y cuando las personas no resuelven esto, suelen generar un estado depresivo por la ausencia de la persona que ha fallecido. Siento que esto afecta en gran parte cuando a una persona de tercera edad, un anciano, ha pasado por una pérdida, ya sea un hijo, porque siento que es mucho más importante o mucho más fuerte. Bueno, hijo o pareja también, va, cuando han pasado por eso, porque por lo menos yo no lo considero algo tan común porque yo no, vaya, yo no he sufrido por duelo en lo que voy viviendo, entonces, pero sí he notado bastante de que otras personas, obviamente, han pasado porque sus hijos han partido primero que ellos. Imagínense cuando es una persona ya de la tercera edad, es más normal que una persona adulta se muera. Ahorita pude haber hablado de que una madre pues, se le murió el bebé, pero cuando hablamos de una persona, póngale una madre anciana, que se le muera a su hijo de unos 40 de tantos años, 30, eso obviamente para una madre, ya sea la edad que tenga, pues no va a resolver realmente de una manera positiva, siempre va a resolver de manera mala. Entonces, eso si no se, como ya mencionaste, si no lleva a cabo todos los procesos del duelo con todas sus etapas de vida, pues podría llevar a lo que estamos hablando ahorita como un periodo de depresión. Y el cómo tratarlo es bastante importante porque yo quería destacar algo que nosotros normalmente en la actualidad o en la sociedad en la que estamos es bastante normalizado, al menos así me he percatado yo, de no cerrar esos ciclos o que no cerrar el duelo, porque yo me he percatado bastante con otras personas, ya sea de la edad que sean, de que tienen muy normalizado el no superar la muerte de la persona o de ese querido que han estado dando el luto, que siempre que lo mencionan, que es su cumpleaños o el aniversario de su muerte, que es bastante destacable el hecho de que se lamentan demasiado porque ya no esté. Sí, que ellos... Se fue el mismo día que falleció. Tienen la misma Sí, reacción. exactamente. Y yo me doy cuenta de que yo siento que ellos han de pensar, siento yo, de que la manera correcta de sí, de guardarlos es lamentarse de que no estén o ponerse tristes porque si no, pues no valía la pena, siento yo. Al menos y lo he visto. Y con las personas de la tercera edad pasa mucho cuando recuerdan a un viejo amigo o a un hijo o a una pareja. Pero acabo de recalcar que siento yo que para ellos es un poquito más normal. Porque cuando a mi abuelo le notificaron de que su hermano había fallecido, a mí me sorprendió que lo tomara con normalidad, porque murió por una enfermedad, pero ya viejo también. Y esa es la diferencia entre una muerte contra una persona que de la tercera edad con una persona joven, por ejemplo. Porque él solo fue a visitarlo y nomás regresó como que fue a la tienda y ya. Y yo dije, o sea, y me sorprende que esto es tan normal en la noticia de que su hermano haya muerto. Siempre intuye que en caso de que digamos, le pasara algo a uno de sus hijos o por ejemplo a uno de sus nietos, su reacción fuera bastante diferente. Sí, definitivamente sí es diferente. Cuando hablamos de depresión, pues esta está clasificada en depresión mayor, distimia y depresión menor. Depresión menor era la que comentaba que sí son intensos, pero esta no suele durar mucho. Esta es la que menos por adolescentes. Luego tenemos la depresión mayor. Que la depresión mayor, ya hablamos cuando la depresión sobrepasa los 6 meses. Sí, también va acompañado de síntomas como trastorno del sueño y de insomnio también. Sí, es que por lo general
Cuando nosotros hablamos de trastornos, no suele ver simplemente uno, esto suele ir acompañado. Sí, pero más en lo que es una depresión mayor. Sí, hay que al final un trastorno nos hace vulnerables y al hacernos vulnerables invitamos a otras condiciones a que nos ¿Y la distimia? afecten. Y la distimia pues, es el crónico pero muchísimo más prolongado. Cuando la distimia la consideramos cuando la depresión ha sido superada por más de 2 años. Si una persona tiene más de 2 años ya estamos hablando de distimia. Y pues ya para tratarla necesitamos el tratamiento, terapia cognitivo-conductual. Pero es menos intensa, porque a diferencia de la depresión mayor. Es más silenciosa, pero es porque no siempre, una persona depresiva no siempre lo va a mostrar en su cara. La depresión puede ser interna, una persona puede actuar normal, puede sociabilizar con las personas, mostrarse como él siempre es, pero en el fondo sentirse esta soledad. Y tal vez al pasar tanto tiempo ya como que no lo ve, como que no, yo estoy bien, pero no es como esa gente que tal vez diría de que estoy bien, pero sabe que tiene algo, ¿sabes? Pero al pasar tanto tiempo ya, al acostumbrarse a esa sensación, tal vez ellos ni siquiera saben que están mal. Sí, como yo tengo un primo que él actualmente tiene depresión y es lo que te comento. Él a la hora de estar en las reuniones él puede salir y él puede mostrarse como es antes. Pero cuando él está solo, cuando mi tía habla de él, que por así decirlo, suele ser la persona con la que él más vulnerable se va a mostrar, mi tía comenta que él no sale del cuarto. Que él ni tan siquiera por la comida, ¿no? Que para la comida mi tía se lo tiene que llevar. Entonces, y como digo, si tú lo ves, si al menos como yo, la veces que yo lo he visto, él se ve normal. Pero al fin y al cabo, él no, dentro de él mismo, él no deja de estar sufriendo. Y por eso es lo que te comentaba eso. Sí que no suele ser menos intensa en los síntomas, pero sí que a la larga duración va a ser más grave, porque como bien sabemos, la depresión al fin y al cabo puede desencadenar en el suicidio. Sí. Es muy común que una persona cuando se ve sobrepasada por las amenazas del entorno, la mejor solución que encuentras es quitarse la vida, porque de esta manera creen ellos que están resolviendo los problemas y son incapaces de hacerlo en vida. Es más cuando estamos hablando de pobreza masculina. Sí, más que todo los hombres, porque los hombres son los que más altos tienen la tasa de suicidios. También está lo que es el trastorno adaptativo depresivo, que se ve más que todo cuando los adultos de la tercera edad entran en lo que es en la jubilación, que mencionamos en un capítulo anterior. A cambiar el estilo de vida que estamos acostumbrados a pensar. Así que a la hora de cambiar no logran adaptarse y Entra en un estado de... como es prácticamente lo que es tu abuelo. Sí, Cuando sintió que dejó de ser productivo, cayó en un estado depresivo. Y afortunadamente entiendo que lo logró superar. sí, ya está un poquito más normal, ya está más tranquilo en ese aspecto. Continuando con otros trastornos que pueden padecer los ancianos, tenemos tanto como comentaba en la introducción, el delirio y los psicóticos que se pueden llegar a confundir, pero son distintos. Primero, comencemos definiendo lo que es el delirio. Bueno, el concepto del delirio, el delirio llamado también síndrome cerebral agudo, es un cuadro clínico que puede aparecer en cualquier edad, aunque los ancianos son los más proclives a padecerlo por el propio deterioro cerebral. Cabe destacar de que el deterioro cognitivo tiene mucho que ver con lo más afectados que podrían ser en la tercera edad, justo también por la gran cantidad de exposición al fármaco que están los ancianos actualmente desde mucho tiempo también al alcoholismo, posiblemente también a drogas o también a fumar. O sea, no es como que a cualquier edad puede suceder, pero como los ancianos pueden estar tanto también expuestos a fármacos como a cualquier tipo de droga, Y han consumido. Exactamente, a lo largo de su vida, pues es más propenso a que padezcan de eso. Sus características principales definidas según el DSM-5 son la alteración del nivel de conciencia con dificultad para mantener la atención, los trastornos cognitivos y percepción, como ilusiones y alucinaciones, las alteraciones del sueño, el inicio de forma brusca, la presunción de una etiología orgánica o enfermedad médica relacionada. Finalmente, la duración de estos trastornos se encuentra limitada en un periodo de tiempo breve que generalmente no sobrepasa unos pocos días o semanas, y que en los ancianos puede prolongarse durante algo más o llegar hasta un mes.
Em, Tú comentabas que lo que suelen hacer es alucinaciones, ¿correcto? Bueno, eso es lo que me pone ilusiones y alucinaciones. Ilusiones y alucinaciones. O sea, básicamente ellos es visuales los que ellos tienen, y esa es la principal diferencia que tenemos con los trastornos psicóticos. Los trastornos psicóticos sí también pueden ser visuales, pero por lo general estos también vienen siendo auditivos. Y la realidad es que una persona que tenga trastorno psicótico, delirio, también va a padecer, como comentábamos antes, de la comorbilidad de trastornos psicóticos. Pero suele suceder de que puede o tener uno, tener el otro, o ambos a la vez. Y estos, pues, como bien conocemos, pueden evolucionar a lo que pueden ser trastornos como la esquizofrenia. La esquizofrenia, como tal, podemos decir, las personas con esquizofrenia tienen delirio, pero no una persona que tiene delirio no es necesariamente esquizofrénica. Vale. Porque recordemos que las personas que esquizofrénicas, si bien ellos también tienen estas sensaciones, ellos son bastante más alejados de la realidad que lo que pueden ser las personas con delirio. También pueden ser más persistentes, porque tú comenzabas antes la dirección de un mes. La esquizofrenia va a durar más. Sí, de hecho, yo La pensaba, esquizofrenia, por lo general, perdón, suele ser diagnosticada a edad temprana y esta no tiene cura y va a ser, la va a padecer a lo largo de la vida. justo eso es lo que yo pensaba, porque yo me preguntaba aquí, decía que lo más en el delirio era un mes, y yo pensaba de que este tipo de enfermedad siempre puede afectarse, más si es un anciano, pues a lo largo de lo que le falta de vida, porque se me hizo raro que poquito un mes, y luego entré en cuenta de que posiblemente no es como que va a pasar por episodios de delirio los 24 horas del día, posiblemente las tenga a lo largo del mes, pero con una semana va a estar posiblemente normal y luego vuelva a tener unos cuadros de delirio nuevamente. Ya, claro. ¿No? Como decía, pues no hay que confundir la esquizofrenia con lo que es el delirio, porque, como decía, suelen aparecer desde la juventud. No es algo que viene, que se da necesariamente eh, Por la edad o por... Ajá, No, por la pero en edad. sí es más, los ancianos son más propensos a tener o padecer esto. Delirium sí, pero como digo, es que estamos tratando de diferenciarla con el trastorno Sí. esquizofrénico. Uno hace de oír y otra es de ver, pero en la esquizofrenia puede también incluir el delirio, Incluir ambos, pero en el delirio no es este ahorita. no, es prolongado, no tiene cura. No tiene cura la Suele esquizofrenia. diagnosticarse a temprana edad y pues Va a pasar a transcurso pasa toda la vida, si no toda tiene la cura. vida y pues en muchos casos comienza Y puede llegar a empeorar también. puede llegar hasta la demencia, que ya puede ser demencia. una persona que ya no, por así decirlo, Pero ahí no saliste. ya es hasta un bebé. Una persona con demencia es una persona que ya no, que ya comprende, que ya depende completamente de las personas alrededor, que ya no es, que es incapaz de evaluarse por ella misma, que no puede hacer nada. Una persona con demencia ya no tan siquiera hacer una tarea común como antes, que era como comer, necesita que lo estemos aprendiendo. Como también está el cambiarse, ellos ya no tienen la capacidad de cambiarse O bañarse también. o bañarse cuando ya toca a las personas. Incluso comunicarse, va. Ujú. De alguna manera, como verbal. Y como tú comentabas antes, este suele venir acompañado bastante del abuso de sustancias. En este sentido, eh, ¿qué farmacéuticos? Porque pues ya el consumo de drogas y alcoholismo, que es el más común, especialmente en los hombres, que los hombres se consumen más alcohol. ¿Cuáles son los medicamentos que evitaríamos en caso de, Que ya tengan delirio serían los antidepresivos. o sea, una persona? Entonces, ¿qué sería en este caso con una persona que tiene delirio? Entonces Y no se le tendría que dar medicamentos antidepresivos en sí, porque básicamente eso aumentaría ese padecimiento. Y como modo de cierre, sí que me gustaría que
consideramos el tratamiento que le podemos dar nosotros a las personas que padecen ya sea de delirio o de trastornos psicóticos. Lo primero que hay que entender es que estos dos trastornos ya necesitan bastante más el apartado médico, no simplemente el apartado psicológico. Cuando nosotros lo tratamos, tenemos que hacerlo de una manera integral, donde integramos los aspectos biológicos, los psicológicos y los sociales. Los biológicos puede ser el atendimiento médico que nosotros podemos darle, el acompañamiento psicológico, el acompañamiento profesional por parte de psicólogos, y el social, el apoyo familiar que nosotros le podemos dar para que ellos se sientan sostenidos. Hay que identificar las causas subyacentes del delirio o del brote psicótico y una orientación constante y y sobre todo darle ir a su tiempo, porque con estas personas por lo general no va a ser fácil tratar. Ellas son unas personas un poquito más cerradas con ellas mismas y siempre hay que tratar de escuchar sin juzgarlos y reducir pues obviamente la estimulación o estímulos que a ellos les sean em, estímulos para ellos, por así decirlo, negativos, y el acompañamiento por parte de medicamentos recetados siempre por un psiquiátrico, porque recordemos que los psicólogos no están capacitados para medicar a las personas. Esto simplemente es un papel de un médico psiquiatra. Bueno, desde el aspecto eh, social y emocional, en cuanto al cuidado de un cuidador específicamente, un familiar, siento que uno de los aspectos más importantes que hay que tomar en cuenta es el informarnos debidamente sobre lo que el anciano está pasando, ya sea en trastorno que sea, si es ansiedad, si es depresión, si es delirio, lo que sea. Hay que informarnos debidamente, porque no basta solamente con, yo lo voy a cuidar, es mi abuelo, yo lo cuido y ya. Hay que saber qué es lo que está pasando, qué es lo que se supone que está pidiendo o por lo que ve o escucha. ¿Cuáles son sus necesidades? Exacto, pero más allá sobre lo que se supone que le está pasando, me refiero a lo que él debe estar sintiendo, ¿me entiendes? Comprender la enfermedad, porque no basta con decirte que, ay, pobrecito, nada más, no, siéntate abuela, ya, siéntate, no, saber qué es, no invalidarlo. También el no sobrecargar a uno como cuidador, porque también es desgastante para uno como cuidador, no solamente echarnos toda la responsabilidad encima, porque también somos cuidadores y ya, pero no somos expertos en lo que sé que le está pasando. También hay que estar de antemano con el profesional debido, ya sea psicólogo o psiquiatra en cualquier caso, si está en terapia o lo que sea, eh, para no sobrecargar tampoco a nosotros, para que no nos desgastemos emocionalmente también nosotros y no nos llenemos de estrés y ansiedad también nosotros ya de por sí. También lo que es llevar un estilo de vida adecuado para las personas mediante estableciendo rutinas que les ayuden pues, a estimular la actividad de ellos, tanto física como mental. También promover una actividad física, como mencioné anteriormente, no solamente solo porque está enfermo, por así decirlo, dejarlo ahí quieto, ¿no? También hay que levantarlo y tratar de hacer que la persona se mueva, porque también al incluir actividad física, a su vez va a mejorar lo que es la actividad cerebral. Lo que comentaba antes de eso con su abuelo, las Sí. caminatas que ya daban, Sí. no se da. También otro aspecto importante que siento que es volverlo cotidiano, porque podemos hacer que la vida del anciano sea mucho más sencilla si le ponemos horarios. Por ejemplo, si a la hora de levantarlo, de acostarlo, bañarlo, por ejemplo, alimentarlo, sea justamente en horas específicas siempre para que no se le salga de lo normal, para que no se estrese, para que no se ponga ansioso nervioso y no o sea, que no se sienta que algo malo está pasando. Porque Bueno, también eso va a lo que es fomentar lo que son actividades relajantes, ya sea sí, meditación, e incluso, sí, escuchar música, pero no música a un volumen excesivo, sino que clásica. música clásica, más que todo para que ellos entren en un estado de relajación. Y también cuidarlo no en el aspecto como simplemente como que nosotros fuéramos un enfermero más, como el estarlo ahí con ellos, que llevándolos a tal lugar, no, sino que también dedicarles tiempo, porque este enfermo no deja de ser un familiar, y al ser un familiar también hay que dedicarle como tiempo de calidad, aunque sea que esté enfermo, ¿no? Entonces, también el estar hablando con él,
el incentivar a que también esté como que en interactuar con la próxima familia Escucharlo también. de forma activa, sin juzgarlo, sin menospreciar lo que él diga, aunque tal vez esté en contra de lo que uno cree o sabe. No invalidarlo No también, sí. invalidar también lo que son sus sentimientos ni sus sentir también. Ujú. Uno, dos, tres. Todo lo que sube tiene que bajar. Todo lo que comienza termina. Asimismo, hemos llegado al final de este proyecto, donde junto a mis compañeros hemos convivido, nos hemos conocido, hemos aprendido y más importante aún, nos hemos divertido. Nos vemos en otra ocasión y en una distinta circunstancia. Nosotros fuimos... Olvídalo. Nos vemos.